Vamos con Bima. Fusiona liquidez, conocimiento y profesionalismo para afrontar los desafíos y exigencias del mundo actual, transformando las inversiones en el trabajo y desarrollo del país. Está integrada bajo la ley del mercado de capitales y nace como una continuadora del Merval. Bima posee al Instituto Argentino del Mercado de Capitales, donde tiene como objetivo principal brindar asesoramiento técnico a las agentes registradas y difundir la mecánica del mercado de capitales como alternativa de inversión y financiamiento tanto entre profesionales del sistema financiero como el público inversor, y tecnología TechVal como objetivo principal desarrollar soluciones para el mercado de capitales en su conjunto y así dar igual de oportunidades a todos los participantes. La estructura de Bima tiene 37% en otros, 31% la tiene la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 17% extranjeros y 15% el comercio minorista. En este trimestre se efectuaron 2 bonos verdes, uno es Red Surcos, que si bien emiten los dos, y Luz de Tres Picos no cotiza en el mercado, pero sí tiene un índice sustentable que está formado por las empresas que lo constituyen una vez por año. Este es el tercero que realizaron. Está formado por Banco Hipotecario, Banco Macro, BBVA, Bima, Edenor, Enel Costanera, Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervil, Holcim, Pampa Energía, San Miguel, Telecom, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur e YPF. Vamos a los resultados de la empresa, donde tenemos que el ejercicio 2022 da un saldo deficitario de 1.369 millones, en el acumulado me refiero, si bien el déficit del 2022 era 2.183 millones, a realizar un aumento de capital y ponderando a las acciones emitidas, es 3,8 veces el 2021, la reducción del déficit real sería del 83% en el acumulado. Sin LANIC 29 a valores históricos, me refiero sin ajustes por inflación. El tercer trimestre del 2022 da un positivo de 7.906 millones, es decir, 5,6 veces superior al tercer trimestre del 2021 y ganándole a la inflación por mucho, ¿no? Que tomaremos más o menos un 70% anual al 30 de septiembre. Bueno, vamos a ver primero el balance, donde tenemos una diferencia de resultado operativo de más de 3.400 millones, pero la diferencia principal está en resultados financieros positivos y después de mucho tiempo el resultado trimestral da positivo con 1.659 millones a favor contra 1.108,5 en contra. Viendo la presentación en la página 2 tenemos que el histórico es 7.905,3 millones este año contra 1.423,6 millones, como dije, superando los 5,5 veces el 2021. Bueno, esto lo mencionamos, lo dijeron en la conference call, que fue muy buena y que ellos califican este trimestre de muy bueno, así que hay que tener en cuenta Bima en este cuarto trimestre. En septiembre del 2022 se ajustaron los aranceles de servicio de registro que llevaban un atraso de casi 2 años. Este trimestre excepcionalmente tuvo más inversiones institucionales. Esto se dio por algunas amenazas o regulaciones del BCRA que van y vienen y que no, entonces se compró muchos CDRs y las instituciones estuvo muy enfocado en el mercado de capitales. El segmento del mercado se ha duplicado, el depositario aceleró el crecimiento, pero es el margen, no, el mercado fue 50% más rápido que la depositaria, después lo vamos a ver. Ingresos financieros excepcionales por mayores tasas, tanto locales como de extranjeros, bueno, eso también después. Seguimos. Los ingresos por servicio y por derecho suman 9.306 millones, una suba del 15,3%. Los costos de servicio dan 4.200 millones, subiendo 2,9%. El margen de EBITDA sobre ingreso del 77,5%, es decir, un 32 puntos porcentuales más que lo que fue en 2001, esto dado por los ingresos financieros operativos, ¿no? Los ingresos financieros operativos son los que otras empresas invierten en títulos privados o públicos, y los ingresos financieros no operativos son los que Bima o la empresa emisora invierte en títulos
públicos y privados. Los resultados financieros, en este caso operativos, son 4.234 millones, subiendo 366% por resultado de títulos públicos y privados, es decir, revalorización o mark to market, como ellos lo llaman, y esto es por suba de tasas tanto local como global y diferencias positivas en el valor razonable. Bueno, tenemos acá la suba de ingresos por servicios de más de 1.000 millones, casi 1.100 millones, más de 1.100 millones, y una suba de ingresos por derecho de apenas 110 millones. Lo que decía de los resultados financieros operativos, hay una diferencia de 3.300 millones a favor, partiendo de 464 millones. Esto da por resultado de títulos públicos y privados, y ya que estamos, vamos a otros activos financieros donde vemos una diferencia en cartera de alrededor de más de 19.000 millones. Esto se da principalmente por títulos públicos, que tienen 60.344 millones de esos 75.295 millones, pero los títulos privados crecen el doble de lo que tenían anteriormente por obligaciones negociables, por bonos corporativos, voy a hacer. Vamos a una cosa más, acá que dije, lo del EBITDA, donde tenemos un pico en el tercer trimestre, un piso en el tercer trimestre del 2021, sumando los últimos 4 trimestres, y acá, si bien nos da 77,5 en el acumulado por este gran tercer trimestre, en los últimos 4 trimestres da 63% por arriba de lo esperado por el mercado, que es un 55%, pero bueno, es un valor extraordinario según lo que anunciaron en la conference. Bueno, ingresos por servicios acarrean una suba del 28 interanual, donde servicios por CNB o caja de valores, que es el 49,7 de estas operaciones, bajan un 11,4, y servicios adicionales, como dijimos, por el upgrade de este servicio de registro, sube un 138,6%. Los ingresos por derecho sobre operaciones y comisiones suben un 2,9 por operaciones, que es los derechos que se cobran por cada transacción que uno hace en la compra de un instrumento financiero, bajan un 1,4. Se destaca la suba de negociación bilateral un 28,4, y esto que lo pregunté por mail, que me contestarán próximamente, que es la gestión de CNB, que antes casi no imputaba y ahora opera casi 100 millones. Imputa casi 100 millones. Bueno, esto solo vamos a la página 23, donde tenemos servicios adicionales en lo que es ingreso por servicio, una suba de 1.051 millones a 2.509 millones, por lo que dije anteriormente. Derechos sobre operaciones, hay una baja de apenas 40 millones, segmento bilateral sube alrededor de 80 millones, y lo que dije en ingreso por gestión CNB, que son casi 100 millones, el año pasado operaba 7,3 millones. Ahora vamos a la parte más divertida, los activos de custodia a valor mercado, que es 62%, con recuperación luego del desarme del segundo trimestre del 2022, cuando cuando hubo un desarme de los fondos comunes de inversiones a partir de una fuga de una de las de empresas, y algo con el título público, etcétera, etcétera. Gran lío, sea primero el primer trimestre y después en el segundo. Ahora el mercado se está recomponiendo. El desglose de instrumentos de mercado, a valores históricos, renta variable sube 144,8, y quiebran las 2 bajas consecutivas de ingresos de este tipo. En CDRs el promedio de volumen diario es un pico grande, un picazo, 6.221 millones, un incremento de 182,4%. Esto es por provisiones del SRA, y las instituciones decidieron invertir en esto. Las acciones locales dan 1.205 millones, un 75% más que el año pasado, un poquito más que la inflación debería ser. La relación CDR volumen total es 75%, el año pasado era 65%. Esto es lógico, ya que se tienen mucho más opciones en CDRs y no hay opciones nuevas prácticamente en lo que es renta variable argentina. El ingreso por renta fija sube 107%, el volumen promedio total sube 175%,
El ingreso es lo que ingresa RIMA y el volumen es lo que se opera. Ingresos, pases y cauciones crecen nada más que 56% y el volumen crece a la altura de 81% y las opciones bursátiles suben un 79%. Dato de mercado sube menos que la inflación, un 54,4%, pero RIMA Datas se duplica la facturación, se duplica la facturación. Bueno, vamos a hacer la navegación en lo que es instrumentos financieros. Entramos en la página 3 de la presentación, donde vemos que el volumen de nominales ha aumentado un 28%, es decir, los instrumentos hoy activos son un 28% más que lo que era el año pasado. En cuanto al volumen de mercado operado es un 62% más, o sea, un poquito menos que la inflación. Tenemos que los depositarios respecto al aumento del mercado es mucho menor, hay un crecimiento como dicen, pero es más ralentizado respecto al mercado. El mercado hoy es un 50% más que el depositario y el deseo de Lima es que estas dos ramificaciones se mantengan equilibradas. Bueno, lo que más hay en el mercado de esos 1.524 millones, 1.347 por ahí, es negociación dentro de las ALICs, donde tenemos que los CDRs aumentan casi al triple, de 2.203 millones a 6.221 millones de pesos promedio diarios, y algo que estaba un poquito desgastada era las acciones de Merval, donde tuvo un muy buen cuarto trimestre del año pasado, pero un primero y un segundo muy depreciado respecto a otros años. Volvió a surgir o resurgir gracias, bueno, primero a un buen rendimiento del Merval en general, que pasó de 1.205 a 2.081 millones de un trimestre a otro, ¿no? Del segundo trimestre al tercer trimestre. Y el ingreso de renta variable es un 133% más que el año pasado. Después, lo que es renta fija, sube un 107% el ingreso de renta fija, lo que es garantizado, es decir, lo que se hace en el mercado primario o por CNI, sube más del 100%, pero secuencialmente es muy parecida, no sube tanto, sube un 4 o 5%, pero lo que es volumen, es decir, la renta fija que nosotros negociamos en el mercado, sí sube más de 56.000 millones de pesos en un trimestre y más del triple en lo que es anual. Cauciones no hay mucho que decir, sube un 56% por debajo de la inflación y secuencialmente no hay una suba tan grande, ¿no? Un 4% secuencial y un 81% respecto al año anterior. Opciones, se destaca la suba del 79,1%, algo que también hay que golpearla con martillos. Hay lanzamiento de opciones CDA, mucho no se ve, pero también crear un programa de operador frecuente con bonificación por volumen y lanzamiento de opciones tampoco trascendió mucho. Y lo de Lima Data no es para destacar, bueno, ellos se dedican a vender este software que sube de 9,2 millones de pesos a 18 millones, un 96,3%. Todos los demás manejos de datos suben menos que la inflación. Y los ingresos operativos, como dije anteriormente, esto es dado por 2/3 por la suba de tasa a nivel local y mundial, y el otro viniendo de los resultados del mark to market o valor razonable de títulos públicos y privados, ¿no? Una cosa que me llamó la atención fueron los gastos. En la conference dijeron que bueno, hubo una baja del 52, pero hay algo de retribuciones por servicio de lo que omitieron, lo cual hace que la suba de gastos comparado a los dos trimestres sea de 69,7%. La retribución por servicio forma parte del 55,5% de los gastos generales y es una suba de 8 veces casi respecto al año pasado. Después todo lo demás está bien, los sueldos y gratificaciones bajan del 16,7%, lo llaman por optimización de personal, pero en realidad es reducción de personal porque lo admiten en la conferencia. En esto vamos a la página 25, donde vemos la retribución por servicio, que de 237 millones a 1.830 millones, es decir, casi 8 veces. Sí bajan los sueldos, como se da, es decir, aumentan un 53,2, pero en realidad es más bajo en la inflación.
baja mantenimiento y amortización, esto se da por automatización de software y transportes y seguros. El saldo de resultados operativos, resultados financieros no operativos y posición monetaria dan un saldo negativo de 6.716 millones. En el 2021 dieron un saldo deficitario de 3.692 millones. Esto se da por brecha en RECAM negativa de 4.800 millones. Ahora vamos a ver los números. El saldo en moneda extranjera es de 24.836 millones, un 14,5% menor al inicio del 2021. Esto es por depreciación del dólar respecto a la inflación y algunas, y menos efectivo en caja de bancos en moneda extranjera también. El flujo de efectivo da 47.564 millones, un 43,8% menor, disminuyendo a 37.558 millones. Esto se da por mayor tenencia o mayor compra en otros activos financieros, es decir, títulos privados y públicos, sobre todo los públicos. Tenemos que la diferencia RECAM pasa de 13.371 millones a 18.181 millones, una brecha de 4.800 millones. Lo que es ingresos y egresos financieros se compensan entre intereses y diferencias de cambio. Tenemos que, los activos acá, como dije, efectivos y bancos en monedas extranjeras bajan de 48.138 millones a 22.340 millones, lo que hay una baja en efectivo y bancos en moneda extranjera. Y lo que dije de flujo de fondos baja de 84.611 millones a 47.564 millones. Esto está dado por la brecha de 19.000 millones de aumento de otros activos financieros, lo cual hace que disminuya el flujo de caja, ¿no? Se está trabajando en infraestructura para anticipar mayor volumen en 2023 y darle con mayor amplitud a los sistemas en BIMA. Sigue en curso el proyecto NADA Core sin fecha aún de lanzamiento y se continúa el proceso de eficiencia en gastos o reducción de los mismos. Una cosa más, acá vamos a la página 13 donde el total de la cartera es el 90%, se mantiene dolarizada, ventas de algunas inversiones y mark to market generan el 40% de los resultados del trimestre, pero el otro 60% lo generó, como dije anteriormente, la suba de tasas tanto a nivel local como a nivel internacional. Para terminar, los desarrollos y eso es lo que hablamos. La liquidez se mantiene en 1.29, la solvencia en 0.48, el valor del libro creció a 100,4, la cotización está en 189,5 pesos, la capitalización es 289.846 y la pérdida por acción es 4.89, pero reduciendo mucho la pérdida que venía antes, lo cual incentiva a esto a crecer un poco. Esto